el páncreas se dividía en una porción exócrina y endocrina. La porción exócrina estaba conformada entonces por acinos. ¿Acinos de qué tipo? Serosos. Esos acinos serosos tenían gránulos de simógeno o mucinógeno. Gránulos de simógeno. Ahora, esos gránulos de simógeno tenían afinidad por la hematoxilina o por la eosina. Eosina, eran eosinófilos. De ahí que la célula es basófila, pero sus gránulos eran eosinófilos. Por eso, en su citoplasma apical viene a ser un poco más clara la célula. Y en su citoplasma basal es bien basófila, bien oscuro, por el hecho de que posee justamente el retículo endoplásmico rugoso, que le da esa basofilia debido a sus ribosomas. Por su función de síntesis de enzimas, proteínas con actividad biológica. Entonces, enzimas digestivas. Y estábamos comentando justamente cuáles eran esas enzimas digestivas. Y empezamos por las enzimas proteolíticas, que se liberaban entonces en forma de proenzimas. Enzimas proteolíticas. ¿Cuáles eran entonces esas enzimas proteolíticas? Bueno, esas enzimas proteolíticas el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, la procarboxipolipeptidasa, y la proaminopeptidasa. Estas enzimas proteolíticas entonces se liberan de forma inactiva. ¿Por qué? ¿Por qué se liberan de forma inactiva? Para no producir entonces la digestión del propio órgano. De ahí entonces que una vez que vaya llegando desde el estómago, entonces el quimo, hacia el duodeno, hacia el intestino, esa secreción pancreática se va a liberar entonces al duodeno y va a entrar entonces en contacto estas enzimas, o sea, estas proenzimas, entran en contacto con una enzima que es producida por los enterocitos. ¿Cuál es? La enterocinasa. La enterocinasa. Entonces la enterocinasa, cuyo efecto va a ser, ¿verdad?, activar entonces ese tripsinógeno a tripsina. Entonces esa enterocinasa lo que va a hacer entonces es activar el tripsinógeno, que se va a convertir entonces en tripsina. ¿Y el resto cómo se activa? La tripsina entonces va a actuar activando entonces el quimotripsinógeno y las otras enzimas. Y entonces que el quimotripsinógeno se va a convertir entonces en una quimiotripsina. La procarboxipolipeptidasa y la proaminopeptidasa en aminopeptidasa. Entonces, nada más basta con que se active el tripsinógeno a tripsina para iniciar entonces una reacción en cadena para activar al resto de las enzimas. De ahí también que como producto de nuestros acinos vamos a tener un inhibidor del tripsinógeno. Vamos a contar también con otra proteína que es el inhibidor del tripsinógeno. Y ese inhibidor del tripsinógeno hace lo que dice su nombre, va a inhibir el tripsinógeno
para evitar que se active entonces de forma espontánea. O sea, lo que trata de hacer es evitar una activación espontánea del tripsinógeno. Y no vamos a tener inhibidor del quimiotripsinógeno, ni siquiera inhibidor de la proaminopeptidasa, porque es la tripsina la que activa el resto. Entonces lo que necesita es un inhibidor del tripsinógeno para evitar una activación espontánea entonces de nuestro tripsinógeno. De ahí que justamente cuando encontramos una obstrucción, lo que va a haber es un desequilibrio entre la cantidad de inhibidor y las proenzimas. Cuando ocurre entonces ese desequilibrio, aumenta la cantidad entonces de proenzimas, vamos a tener que se puede llegar a activar de forma espontánea. Se activa de forma espontánea y da lugar a una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda. El órgano comienza a digerirse. Entonces, por eso es muy importante que se regulen las concentraciones, la regulación entre las concentraciones entre su inhibidor y las proenzimas. Ya sea en cuadros obstructivos, el más frecuente es un cálculo biliar que fue llegando y obstruyó a ese nivel, porque vamos a tener que el poledo venía y se unía al conducto pancreático principal. Entonces, una obstrucción a ese nivel sería la causa más frecuente de una pancreatitis. También tenemos el alcoholismo y el carcinoma de cabeza de páncreas que van a producir también cuadros obstructivos. Entonces estas enzimas recién se tienen que activar cuando alcanzan el nivel del duodeno, porque ahí vamos a tener entonces esa enzima que es liberada por los enterocitos, que es la enterocinasa. Y esa enterocinasa entonces comienza a activar el tripsinógeno tripsina y luego se activa el resto. Se va activando entonces el resto. Aparte de las enzimas proteolíticas, tenemos las enzimas amiolíticas. Entre las enzimas amiolíticas tenemos a la alfa-amilasa. Esa alfa-amilasa, también conocida entonces como amilasa pancreática. También conocida como amilasa pancreática. Para diferenciar de la amilasa salival. Amilasa pancreática, es que va a producir entonces la digestión de los hidratos de carbono. También vamos a encontrar lipasa pancreática. Recuerdan que las células principales también liberaban lipasas de actividad débil en el estómago. Las células intestinales, los enterocitos también producían lipasas, pero la actividad más importante se da gracias a la lipasa pancreática, que va a digerir entonces, ¿verdad?, las moléculas grasas, los alimentos de contenido graso que están llegando a través del quimo, desde el estómago, ¿verdad? Y eso es facilitado, ¿verdad?, por la bilis. La bilis, que era un emulsificador de las grasas, Y también vamos a tener la digestión de los ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. De ahí que vamos a tener ribonucleasas y desoxirribonucleasas. Ribonucleasas y desoxirribonucleasas. Ribonucleasas y desoxirribonucleasas. Bueno, de ahí entonces que estas son las enzimas más importantes para la digestión. Las enzimas más importantes para la digestión son liberadas entonces a nivel pancreático. Esos gránulos decimógenos que encontrábamos entonces en el interior de nuestros acinos, que vamos a encontrar entonces nuestros acinos pancreáticos, con sus gránulos decimógenos. En esos gránulos decimógenos, que son bastante eosinófilos, encontrábamos entonces las enzimas digestivas.
y van a liberar entonces sus productos. El citoplasma basal es bien basófilo, porque tenemos abundante retículo endoplasmático rugoso. Ahora va a liberar su producto entonces a un sistema de conductos. Un sistema de conductos. Entonces inicia por lo que serían entonces los conductos intercalares. Conductos intercalares. Esos conductos intercalares que aquí ingresaban en el interior de nuestros vacinos. Esas células que encontrábamos en el interior de los vacinos que forman parte de los conductos intercalares eran las células centroacinosas o centroacinares. Células centroacinosas. Formaba parte entonces de nuestro conducto intercalar. Ese conducto intercalar que se va a unir a otros conductos intercalares para formar conductos de mayor calibre, que serían los conductos intralobulares. Conductos intralobulares. Que se van a unir a otros conductos intralobulares y van a pasar entonces al intersticio en el tejido conjuntivo interlobular, entre los lobulillos. Vamos a tener varios lobulillos y en ese espacio interlobular vamos a encontrar entonces los conductos interlobulares. Conductos interlobulares. Esos conductos interlobulares que van a ir desembocando. Entonces en nuestro conducto pancreático principal para que se libere entonces hacia el duodeno. Entonces todos esos conductos interlobulares desembocan en el conducto pancreático principal para liberar entonces el producto de secreción al duodeno. Se va a mezclar entonces con la secreción biliar. El estímulo entonces para la liberación de esta secreción exógena depende entonces también de hormonas. Vamos a encontrar entonces que va a llegar el quimo desde el estómago hasta el duodeno y eso va a estimular entonces células enteroendocrinas intestinales. Entre ellas vamos a tener entonces las células I que van a liberar colecistocinina. La colecistocinina que va a estimular entonces la secreción enzimática, por parte del páncreas. Aparte de eso, estimula también la vesícula biliar. Que va a liberar entonces esa bilis concentrada hacia el colédoco para desembocar entonces en conjunto con la secreción pancreática. Entonces esa colecistocinina estimula tanto la secreción enzimática del páncreas como la musculatura lisa de la vesícula biliar, produciendo liberación de bilis desde la vesícula y estimulando la secreción pancreática. Aparte vamos a tener otra célula enteroendocrina que es la célula S. La célula S que va a liberar secretina. La célula S va a liberar entonces secretina. Y esa secretina va a actuar entonces aumentando la cantidad de líquido, principalmente a través de los conductos pancreáticos excretores. Aumenta el flujo de un líquido rico en bicarbonato. Entonces las enzimas junto con ese líquido rico en bicarbonato va a formar nuestro jugo pancreático. Ese jugo pancreático que va a ser alcalino ayuda justamente a neutralizar
ese quimo ácido que está llegando desde el estómago, junto con las glándulas de Brunner, que también van a liberar un moco alcalino y ayuda también a neutralizar ese quimo ácido. Entonces las glándulas de Brunner junto con la secreción pancreática ayudan entonces a neutralizar el quimo ácido y va transportando también ese jugo pancreático alcalino, va transportando también las enzimas digestivas. Entonces tenemos que la colecitocinina estimula la secreción enzimática y la secretina, ¿verdad?, el jugo biliar alcalino, el jugo pancreático, ¿verdad?, el jugo pancreático alcalino. Vamos a tener entonces un líquido, ¿verdad?, rico en bicarbonato, aparte de otros electrolitos, que va a tener también otros electrolitos, pero abundante concentración de bicarbonato que va a dar lugar entonces a un líquido alcalino. Entonces, ese líquido alcalino más la secreción enzimática da lugar entonces a nuestro jugo pancreático. Esta colecitocinina, aparte de estimular la secreción enzimática, estimula a que se provoque la contracción de la vesícula biliar para la liberación de bilis también a través del colédoco. De ese modo llegan juntos entonces, porque se une el colédoco con el conducto pancreático principal, desemboca en la segunda porción del duodeno. Bueno, ¿hasta acá todo bien? ¿Está todo bien? A parte da secretina. La secretina. Ela estimula Nosotros vamos a tener esta colecitocinina. de Brunner y o suco pancreático. No, ustedes van a tener que se va a liberar las enzimas. Se va a liberar las enzimas desde los vacinos. Pero ustedes van a tener justamente que a nivel de los conductos no se produce enzima, pero hay modificaciones de la secreción. De ahí que va a aumentar, se va a liberar mayor cantidad de líquido, principalmente a nivel de los conductos. Se va produciendo eso. Se va liberando una mayor cantidad de líquido, ¿verdad?, o sea, agua con electrolitos, y entre esos electrolitos grandes cantidades de bicarbonato. ¿Verdad? Y eso ocurre principalmente a nivel de los conductos, esas modificaciones. ¿Verdad? Entonces se liberan las enzimas a la luz, ¿verdad?, y a nivel de los conductos va aumentando la cantidad de flujo, ¿verdad?, porque va aumentando el líquido que se va liberando a ese nivel. Eso ayuda a transportar las enzimas y va a crear entonces un jugo pancreático rico en bicarbonato, y eso por efecto principalmente de la secretina. Entonces liberación de las enzimas, la colecitocinina, y ese líquido rico en bicarbonato, la secretina. Sí, mas a secretina também estimula as glândulas de Brunner. También va a estimular la secreción enzimática, pero en menor medida. La glándula de Brunner es más estimulada por la presencia misma del alimento, del bolo alimenticio a ese nivel, por la presencia misma del alimento. Cuando llega el quimo, se está estimulado entonces para producir ese moco que ayuda a proteger el intestino de ese quimo ácido, que ayuda a neutralizar, y luego va llegando justamente el jugo pancreático que va a colaborar a la neutralización de ese quimo ácido, para que no se lesione el epitelio intestinal. Por eso después, por eso la glándula de Brunner solo encontramos en el duodeno. Después ya no necesita, porque ya se neutralizó justamente ese quimo ácido por las secreciones tanto de la glándula de Brunner como también del jugo pancreático. Só por causa da alimentação ou da mastigação também? ¿Cómo? Na mastigação também precisa na parte da criação de gástricos, no caso, por exemplo, a cia decorrente da mastigação é porque teve uma concentração. La masticación, Só alimento. sí, la masticación lo que va a influir es la fragmentación de los alimentos. O sea, va a facilitar la digestión porque las moléculas son más pequeñas. Sim. Y va a facilitar el trabajo del estómago. No es que va Mas, a por exemplo, o chiclete. Eu faço a mastigação do chiclete. Né? Sim. Não ingiro nada. Vai fazer o postular um suco gástrico já prejudicar a parte das paredes internas do estômago. Lo que pasa es que vos al masticar chicle, ¿verdad?, vos vas tragando saliva, ¿verdad? Pero no vamos a tener alimentos llegando a ese nivel, ¿verdad?, que va a producir la mayor estimulación. O sea, va a estimular, ¿verdad?, pero no de forma tan intensa como con la presencia del alimento.
Así como les había dicho justamente, el hecho de pensar en la comida ya aumenta la secreción. Aumenta la secreción por estímulo del sistema nervioso autónomo. Ahí vamos a tener que el parasimpático, dijimos que a nivel gastrointestinal era estimulador. El parasimpático. O sea, aumenta la secreción, pero en menor medida. O sea, el estímulo más importante es la presencia del alimento. La presencia del alimento es el estímulo más importante y más intenso para la secreción. Ahora, el hecho de pensar, ¿verdad? O de tragar la saliva o de estar salivando más, ¿verdad? O sea, el aumento de la secreción va a ser menor, en menor porcentaje. Menor porcentaje, alrededor de 20% de la secreción se va liberando por parte del estímulo nervioso nada más. Mientras que la presencia del alimento puede llegar a un 70% de la liberación de la secreción. Por la presencia del alimento nada más. Entonces depende mucho de la presencia del alimento y la intensidad de la secreción. O sea, si no llegó el alimento a ese nivel, puede haber un aumento, pero en menor medida, alrededor de un 20% nada más. Ahora, con la presencia del alimento, eso aumenta un 70% más. 70% más. O sea, que es el estímulo más importante. Mas mais de baixa intensidade, depois No es que haga mal nada, ¿verdad? Creo que justamente va a aumentar sí la estimulación de la secreción, pero no de forma tan intensa. No de forma tan intensa, pero de que va a producir daño por más partículas, no. Bueno, esto entonces, aparte los acinos están rodeados por un tejido conjuntivo, solo que nuestro parénquima pancreático, como están muy apelotonados, apretados los acinos entre sí, casi no da para apreciar el tejido conjuntivo laxo que está rodeando los acinos. Y muchos de los tabiques incluso ni se da para ver. Algunos sí, estos por ejemplo se ven de gran tamaño. Podemos encontrar tejido adiposo, es muy frecuente encontrar tejido adiposo en ese tejido conjuntivo. Hay algunos tabiques que incluso están bien apretados los lobulillos entre sí, de ahí que son bastante finos, ¿verdad? Entonces están bastante comprimidos el tejido pancreático. O que são as setinhas? Os nódulos pancreáticos. Esas flechitas justamente, eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Las flechitas están señalando justamente la porción endocrina. Porción endocrina. Eles migram. Porción endocrina. Ahora, en la porción endocrina dijimos que se liberaban hormonas que mediaban la regulación, justamente, iban a regular los niveles de glicemia. Los niveles de glicemia. De ahí que vamos a tener varias células, ¿verdad? Las principales células de la porción endocrina, que serían justamente esto que está señalado con la flechita que me mencionó la compañera, ¿verdad? Está señalado ahí con la flecha. Viene a corresponder a alrededor de 2% nada más del volumen de nuestra glándula. Serían entonces los islotes pancreáticos de Langerhans. Islotes pancreáticos de Langerhans. Que son células epiteloides, ¿verdad? O sea, las células de las glándulas endocrinas son células epiteloides porque se parecen a las células epiteliales, tienen uniones entre sí, pero no tienen una superficie libre a la cual liberar su producto. O sea, liberan hacia el intersticio y del intersticio pasan a la sangre. Esa era justamente la característica de las glándulas endocrinas. Entonces acá no tenemos un sistema de conductos, sino que les va a liberar al intersticio y de ahí pasa a la sangre. Entre estas células tenemos entonces
las principales células vamos a encontrar entonces las células beta. Las células beta que vamos a encontrar entonces en un porcentaje alrededor de 60 a 70% de la población de los islotes pancreáticos, y van a liberar entonces una hormona que es la insulina. Las células alfa, que corresponde alrededor de 15 a 20% de la población celular de los islotes pancreáticos, y va a liberar otra hormona que es el glucagón. Las células delta, que corresponde de 5 a 10% de la población celular, y va a liberar somatostatina. ¿Cómo? Somatostatina. Somatostatina. Y después vamos a tener justamente las células menores de los islotes, que corresponden al 5% nada más. Células menores de los islotes que vamos a ver después, ¿verdad? Que corresponden entonces al 5% nada más de la población celular de nuestros islotes de Langerhans. Entonces tenemos las células beta, las más abundantes, liberan insulina. Las células alfa, que van a liberar glucagón. Las células delta liberan entonces somatostatina. Y las células menores. ¿Cómo? As menores liberam. Y van a liberar muchas hormonas, muy rápidamente enseguida. Van a liberar polipéptido pancreático, péptido intestinal vasoactivo, van a liberar secretina, motilina, o sea, grelina también. Voy a mostrar justamente en el cuadro enseguida. Vamos a hablar primero de las mayores. Professor, toma uma água, pelo amor de Deus. ¿Cómo? Toma uma aguinha, um café. Bueno, vamos a hablar ahora de la regulación. Cagou. Não senti efeito, não senti. Podia colocar um bolinho pra disfarçar. Hoy no traje. Quer imitar o som dela? Hoy no traje mi tereré. Células pequenas, Pero, pouca coisa. Bem próximo que amanhã vai tomar um Eu achei que depois. você deu um bolo pequenininho. Acho que ele vai ser uma materação só pra ela criar. Você tem um pouco no outro. Aí. Bueno, hoy hago un seco en el almuerzo, de ahí que me va a dar sueño enseguida. Imagina, Voy a un seco en el almuerzo. No debí comer así. Me arrepentí después, ¿verdad? Eso ocurre siempre, ¿verdad? Eso ocurre siempre, ¿verdad? Después uno se arrepiente, ¿verdad? A vida foi essa. Así, O ¿verdad? arrependimento foi do outro. Entonces, vamos a tener que van a regular entonces los niveles de glicemia. O sea que aquí vamos a tener que la estimulación, el estímulo entonces para la liberación de esta hormona viene a ser los niveles de glicemia, que tienen que rondar alrededor de los 70 miligramos por decilitro. De ahí que vamos a tener la glicemia, que viene a ser la glucosa en sangre. Va rondando entonces alrededor de los 70 miligramos por decilitro. Ahí entonces vamos a tener que el aumento de la glicemia por arriba de estos valores, va a estimular entonces a que las células beta liberen mayores concentraciones de insulina. Entonces eso va a incrementar la producción y liberación de insulina. Y la insulina que va a desempeñar entonces diversas funciones, y todas ellas tienen como que cumplir el resultado de disminuir la glicemia.
¿qué funciones van a tener la insulina? O sea, la insulina viene a actuar sobre receptores entonces en la membrana celular. Cuando la insulina llega, se une al receptor, que va a estar asociado entonces a una proteína G y va a mediar unos segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros lo que van a cumplir es la función de hacer que vesículas intracelulares que poseen proteínas transportadoras, y esas proteínas transportadoras son proteínas transportadoras de glucosa. Vamos a tener entonces esas proteínas que se denominan de forma genérica de la familia de los GLUT. El GLUT4 es uno de los más comunes, ¿verdad? Proteínas transportadoras GLUT. Vamos a tener entonces el GLUT4, es una de las más comunes. Vamos a tener entonces que va a mediar la unión de la insulina a su receptor, la fusión de la vesícula a la membrana. Se va a fusionar. De modo que esa proteína transportadora va a pasar a formar parte de la membrana plasmática y va a permitir entonces que la glucosa ingrese al interior de la célula. Entonces la insulina es como la llave que va a abrir la puerta de la célula para la glucosa. Como una llave que va a abrir entonces la puerta para que la glucosa pueda entrar en el interior de la célula. Entonces se tiene que unir la insulina a su receptor. Eso va a hacer entonces que las proteínas transportadoras que estaban en vesículas intracelulares, ¿verdad?, pasen a la membrana plasmática. De modo que se pueda transportar al interior de la célula. Y eso va a ocurrir entonces en las células musculares. Donde le va a pasar entonces esa glucosa, ¿verdad?, por el proceso de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Para producir entonces ATP. Vamos a tener entonces que a nivel hepático se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. ¿Cómo se llama entonces el proceso en el cual la glucosa se almacena en forma de glucógeno? Glucogenogénesis. La glucogenogénesis. O sea, esos conceptos tienen que revisar porque el libro en realidad está mal. Hay muchos errores de la traducción en esa parte, por eso revisen esos conceptos, ¿verdad?, a la hora de estudiar, porque no están mal traducidos. Entonces, genogénesis, en donde el proceso en el cual entonces la glucosa se convierte en glucógeno. Y eso va a ocurrir entonces a nivel hepático. También ese exceso de glucosa va a pasar entonces ya cuando no pueda almacenarse en el hígado. Y eso ya mencionamos entonces el semestre anterior cuando hablamos de tejido adiposo. Se convertía entonces en glicerol, ¿verdad?, y se iba a unir entonces a los ácidos grasos para formar los triglicéridos. Y se almacenaba eso en los adipocitos. Todos esos procesos lo que van a mediar es la disminución nuevamente de la glicemia. O sea, la glicemia aumentó, ¿verdad?, y por estos procesos vuelve a disminuir. Se tiver baixo, ¿Qué processo? Y bueno, eso vamos a hablar ahora. Sí. O doutor do banco fala que as células beta têm receptores GLUT tipo 2. Sí. E tem alguma relação com a percepção do nível de glucose. De percepción de los niveles, o sea, va captando justamente, o sea, las células, las células entonces de los islotes son los que van captando, que va recorriendo por la circulación, captan entonces los niveles de glucosa de modo entonces a que produzca o estimulación o inhibición justamente. En este caso entonces va a estimular la liberación de la insulina, ¿verdad? Pero justamente esto es una familia de proteínas transportadoras, la familia entonces de los GLUT, ¿verdad? Entonces, pues ese era el aumento. Ahora la disminución entonces. Cuando disminuye la glicemia, por debajo entonces de valores,
alrededor de los 70 miligramos. Debajo de estos valores entonces va a mediar la estimulación de otras células, que es entonces las células alfa. Y las células alfa entonces van a aumentar la liberación de glucagón. El glucagón. Y el glucagón entonces va a mediar todos los procesos contrarios a la insulina, porque lo que trata de hacer es aumentar la glicemia. Entonces nosotros almorzamos recién, tenemos en la circulación suficiente de glucosa y eso es lo primero que se va a aprovechar. Ahora no voy a comer nada ahora, a las 5 tampoco, no tengo tiempo de comer, allá a las 8 de la noche, las 9, hoy va a ser las 9:30, probablemente las 10. Las 10 pueda comer algo, ¿verdad? Entonces en todo ese periodo, ¿verdad? Lo que estaba en la circulación ya terminó y comienza a liberarse ya lo que fue almacenado. Entonces la glicemia va disminuyendo, entonces comienza a liberarse mayores concentraciones de glucagón para que esas reservas que teníamos, por ejemplo, en el hígado, ese glucógeno vuelva a convertirse en glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? En que el glucógeno se vuelve a convertir en glucogenólisis, el proceso inverso entonces, inverso a la glucogenogénesis, glucógeno a partir de glucosa, la glucogenólisis, glucosa a partir del glucógeno, O sea, esos consejos lo que tienen que revisar en el libro, que les aviso que está mal. Yo leí brevemente, al menos en la 7ª edición estaba mirando y esos conceptos justamente me fijé que algunos estaban mal, algunos también y algunos estaban mal. Sí, por la traducción. Vamos a hablar de eso, sí. Bueno, aparte entonces de liberar a partir del glucógeno, vamos a tener también que va a aumentar la lipólisis. ¿Por qué necesita aumentar la lipólisis? Porque esos triglicéridos que fueron almacenados se formaron a partir de glicerol, que se produjo a partir de la glucosa. Entonces va a estimular la lipólisis para liberar mayores cantidades de triglicéridos y ese glicerol para la obtención también de glucosa, y esos ácidos grasos van a pasar también por la beta oxidación para obtener también energía a partir de los ácidos grasos. Entonces estimula también la lipólisis y también va a estimular la gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis? De formación, entonces se obtiene glucosa a partir de otros componentes que no son hidratos de carbono. O sea, principalmente a partir de aminoácidos. De otras moléculas que no son hidratos de carbono. Entonces, esas personas, ¿verdad?, que están sin comer por largos periodos, ya no tienen reservas lipídicas, ¿verdad?, comienzan a consumir sus músculos. Porque en el músculo tenemos proteínas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. Sí, el tejido adiposo, pero yo estoy hablando de largo periodo. Cuando el tejido adiposo ya... Essa degradação muscular nossa não vai clara sobre esse intervalo de tempo de alimentação que é suficiente para o acontece assim. E a partir desse tempo passa, por exemplo, para a organização os triglicéridos, né? Então também tem utilização. Acabando, só quando acaba os triglicéridos de massa muscular, vai ter um intervalo em que fica mais difícil você nos van a tener que esos procesos en realidad ya van ocurriendo constantemente, pero uno no va sintiendo porque es en baja concentración. O sea, vamos a tener que en esos periodos largos en donde uno no recibe alimentos, ¿verdad?, o sea, lo primero que va a utilizar es la fuente que está disponible en la circulación. Para terminar esa fuente que está disponible en la circulación,
¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? Ya comienza a liberarse entonces las reservas a partir entonces del glucógeno. Al mismo tiempo ya ocurre ya en pequeña proporción lipólisis, ¿verdad? En pequeña proporción y en pequeña proporción también gluconeogénesis, ¿verdad? Pero no de una forma intensa que justamente haga que se atrofie ya tu músculo, ¿verdad? O que disminuya en gran cantidad, sino que en pequeñas cantidades. Pero va a llegar entonces un periodo donde ya no hay nada en la circulación, terminaron las reservas hepáticas, donde esas van a ser las únicas fuentes, entonces se van a potenciar, ¿verdad? Esos efectos. Entonces va a aumentar la lipólisis y cuando ya no hay lípido va a aumentar mucho más la gluconeogénesis, ¿verdad? Porque ya en ese caso ya sería la única fuente de obtención de la glucosa, ¿verdad? Entonces cuando tenemos muchas reservas, mucho tejido adiposo, entonces se van utilizando todos los mecanismos, ¿verdad? Pero en menor cantidad la lipólisis y en mucho menor cantidad otra vez la gluconeogénesis. Si bien ya ocurre ya, pero en menor proporción. Ahora cuando ya terminan todas las reservas, esa va a ser la única fuente. Va a ser la única fuente. De ahí que va a ocurrir más gluconeogénesis. Porque para completar toda la energía que le está faltando. O sea, sería la única fuente, el único combustible que va a tener va a ser el músculo. Sim. El único combustible, entonces ahí justamente uno ya va perdiendo rápidamente, ¿verdad? La masa muscular, ¿verdad? Porque viene a ser la única fuente para la obtención de glucosa. Professor, mas isso quando No, y por eso acabar, justamente estaba diciendo, ¿verdad? Cuando ya va terminando las reservas, ¿verdad? Cuando va terminando las reservas, tanto hepáticas, ¿verdad? Entonces ya va a estimular más la lipólisis. Y aparte de la lipólisis, también la gluconeogénesis. También la gluconeogénesis. Ele deixa chegar a zero ou ele tem uma reserva No, no medição? va a llegar a cero. Esto nunca, o sea, llega a cero y está muerto. Llega a cero y está muerto. Entonces esto nunca va a llegar a cero. ¿Verdad? Siempre vamos a tener entonces que va a rondar estos valores. ¿Verdad? O sea, cuando estamos entonces debajo de 60 o está más allá que aquí. ¿Verdad? Está más allá que aquí. ¿Verdad? Por exemplo, fiz um quiz que tem mais temperatura corporal entre 7 até 9%. Sí, el de gordura, ¿verdad? De gordura corporal, no de glicemia. Estamos hablando de la glicemia. Não, precisa não. como é que Deixa eu utilizar, por exemplo, quando você faz um exercício extenso, né? Vai ter uma massa corporal desse na carne, tem uma massa ¿Qué vos ves en esos deportistas? Que tienen un régimen alimentario muy estricto. Ellos tienen que comer para mantener esa masa. Porque justamente no tienen líquido para obtención de energía de reserva. O sea, muy escasa cantidad de líquido. Entonces ellos tienen que comer para poder mantener esa masa. Tienen que comer. Entonces ellos tienen un régimen alimentario muy estricto. Tienen un régimen alimentario muy estricto, donde trata entonces de disminuir las grasas, pero no los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono yo como bastante. Justamente por el régimen de la actividad que están realizando, ¿verdad? Y porque necesitan justamente, lo que no quieren ellos es perder músculo, ¿verdad? Y como no tienen grasa, ¿verdad? O tienen muy escasa cantidad de grasa, ¿verdad? Entonces fácilmente se va a producir la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces por eso ellos tienen que tener en la circulación niveles adecuados de glicemia para que no se tengan que utilizar las reservas, ¿verdad? Porque en ese caso termina la glucosa en sangre y va a optar por las otras fuentes. Y entre esas otras fuentes está la gluconeogénesis. Por lo tanto, va a perder masa muscular. Y eso es lo que no quiere. ¿Verdad? Por eso justamente ellos tienen un régimen alimentario bastante estricto, ¿verdad? De modo a mantener essa massa muscular. Professor, isso aí entra naquela dieta intermitente que o pessoal faz? La dieta del ayuno intermitente. Sim. Perde a massa Creo que, também, bueno, né? no, y va a utilizar las reservas, ¿verdad? Va a utilizar las reservas. Ayuno de vez en cuando es bueno, ¿verdad? Pero no es bueno realizar demasiado. Mas ele não vai estar consumindo a massa? Consume la reserva, ahí depende de tu estado nutricional en realidad. Não massa muscular. Depende de tu estado nutricional. Mas ele Mas uma vez que a gente é lá, falou que é a melhor coisa que a gente Sim. eu acho que é mais
Si uno tiene suficientes reservas, ¿verdad? Va a utilizar primero el tejido adiposo que posee, ¿verdad? Se va a producir gluconeogénesis, pero en menor proporción. Ahora, si no tiene masa, no tiene lípidos, ¿verdad? No tiene tejido adiposo, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar la reserva? Entonces comienza a utilizar tejido muscular. Va a disminuir la síntesis de proteínas, aparte que la baja concentración de insulina va a disminuir justamente la actividad de insulinemia. Va a aumentar los niveles de insulina para tratar entonces de disminuir la glicemia, para tratar entonces de forzar una respuesta, para tratar de forzar esa respuesta que es justamente la disminución de la glicemia, ¿verdad? Muchas veces no logra ese efecto, ¿verdad? Y de ahí que después de varios años, ¿verdad? Se puede agotar entonces la capacidad pancreática y llegar justamente a tener una insuficiencia en la producción de insulina, ¿verdad? Lo que va a llevar entonces a que ese paciente necesite insulina exógena ya, porque deja de producir entonces insulina, ¿verdad? Prácticamente lo que está haciendo es que trabaje demasiado ya, ¿verdad? Va a llegar a un periodo entonces donde ya no puede producir entonces insulina, ¿verdad? Se va a producir entonces destrucción de las células beta, de modo a que necesite ya insulina exógena. Por eso hoy en día ya no se habla más tanto de diabético insulino dependiente o insulino no dependiente, sino que justamente o diabético tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Por el hecho de que el tipo 2, ¿verdad? Anteriormente llamado insulino no dependiente, ¿verdad? Puede llegar a un punto en donde sí necesita insulina y se convierte en insulino dependiente. De ahí que nos sirve para clasificar justamente el tipo de diabetes. Y eso principalmente en aquellos pacientes que no se cuidan, que no se alimentan en forma y que no toman sus medicamentos. Entonces vamos a tener que la glicemia normal encontramos con valores menores entonces a los 100 miligramos por decilitro. Eso entonces, si bien van a encontrar todavía en los rangos laboratoriales que salen en los estudios, ¿verdad? Hasta 110, pero eso ya cambió ya en 2009 en las guías europeas y en 2010 en las guías americanas, en el cual entonces se mantiene como un techo, ¿verdad? Como un límite de los valores de glicemia, entonces hasta 100, o sea, valores menores a 100 serían normales, ¿verdad? Y de 100 a 125 ya consideramos prediabetes. Y a partir de 126 para arriba, ya es rango diabético. De ahí que eso en ayunas. Claro, en ayunas. Eso mencionando los valores en ayunas. Ahora, al azar, tiene que salir menor a 200. Eso en cualquier momento del día. Yo ahora me hago una glicemia y tiene que salir menos de 200. Eso es lo normal que debe de salir, ¿verdad? Al azar, en cualquier momento del día, no importa que haya comido algo o no. Tiene que salir menor a 200. Y la hemoglobina glicosilada. ¿Se recuerdan de la hemoglobina glicosilada? Mencionamos el noche pasado cuando hablamos de la sangre, ¿verdad? Era la hemoglobina A1C, que se fijaba de forma irreversible a la glucosa. Dijimos que era peor que el casamiento, hasta que la muerte nos separe. Ahí no hay divorcio. Hasta que la muerte nos separe. O sea que hasta que el eritrocito muera. Entonces teníamos que ese era un subtipo de hemoglobina A1. Era un subtipo de hemoglobina A1 que debería dar valores menores a 6,5%. 6,5% entonces en la cantidad de esa hemoglobina. Esos son los valores que debe dar justamente esa hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Entonces, que te salga varias veces, ya en varios estudios, valores a 126, te repetiste, volvió a salir valores por arriba de 126, ¿verdad? Y en una hemoglobina glicosilada te salió arriba de 6,5%, entonces ese paciente ya es diabético.
y debe iniciar tanto tratamiento farmacológico como medidas higiénico-dietéticas, porque no sirve nada el tratamiento farmacológico si no se trata. Y ese es el error justamente de los diabéticos, que piensan que porque toman la medicación pueden comer lo que quieren. Y ahí está el error. Hoje eu vi comendo bolo cheio de doce, No, y ustedes... pastel, não sei o quê. Y ese es el error justamente. El diabético generalmente es un paciente bastante rebelde. Bastante rebelde, ¿verdad? Y generalmente, y muchas veces, y eso es bastante común, suelen esconder comida. Suelen esconder comida. Ahí que encontrar comida en el ropero, galletitas, ¿verdad? Ahí en el cajón de las medias encontrar bombones, ¿verdad? Entonces tienen comida escondida. Eso es bastante común en los diabéticos. Son bastante rebeldes, Y en realidad es bastante complicado en el diabético, en los dos tipos de diabetes en realidad. Ahora, es más fácil crear un hábito que cambiar un hábito, ¿verdad? Ahora, si ya desde pequeño, diabético tipo 1, ya se le crió con un hábito, después ya es cuestión entonces de mantener. Lógicamente es difícil porque tiene que convivir, ¿verdad?, con otros niños que justamente van a pasar, hay fiestas de cumpleaños, hay fiestitas, hay encuentros y no va, y ve que otros comen, ¿verdad? De ahí que es complicado, ¿verdad? Ahora el diabético tipo 2 ya está acostumbrado a comer siempre lo que quiso, ¿verdad? Y hay que cambiar el hábito, ¿verdad? Ahí que justamente eso es más complicado todavía, ¿verdad? Eso es más complicado todavía, pero justamente ahí depende de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina entonces que uno va manteniendo, ¿verdad? Y justamente tienen que comentarles sobre la gravedad de la enfermedad, porque justamente ellos no se cuidan porque esta es una enfermedad que cuando aumenta la glicemia no te duele nada. Va a estar con una glicemia de 200, de 300 y no siente nada, hasta que llega la complicación. ¿Cuáles serían esas complicaciones, profesor? Así. Y vamos a tener justamente el aumento de la acidez, justamente que la cetoacidosis diabética, y vamos a tener lo que sería entonces lo que sería la diabetes hiperosmolar, aumenta entonces la osmolaridad, y eso da alteraciones tanto de la conciencia, dolores abdominales, ¿verdad? Aparte de los síntomas habituales de la diabetes, ¿verdad? Los síntomas habituales de la diabetes, ¿verdad?, donde suele orinar mucho, suele tener mucha hambre, ¿verdad? Pero eso en realidad no es lo que le lleva al hospital, ¿verdad?, sino que son esas complicaciones como la cetoacidosis y el coma hiperosmolar, ¿verdad?, que es peligroso, ¿verdad?, el coma hiperosmolar por el aumento excesivo de la glicemia. Y ahí ya estamos hablando de valores 500, 600 miligramos, ¿verdad?, por ese litro, ¿verdad?, valores bastante elevados, ¿verdad? Ahora el aumento de la acidez generalmente será con valores un poco menores, alrededor de 300 miligramos. Generalmente se suele dar esa complicación. Y otras complicaciones más tardías, las nefropatías, las neuropatías, las vasculopatías, ¿verdad?, que justamente, ¿verdad?, las retinopatías. Entonces vamos a tener, se va quedando ciego, que va perdiendo la sensibilidad, tiene alteraciones en la curación de las heridas, se infecta, ¿verdad?, no se cura la herida, y si no realiza una buena curación constante y con mucha paciencia, ¿verdad?, eso se complica, se infecta, progresa, y ahí llegamos a las amputaciones. Aí llegamos justamente a las amputaciones. Sim, saindo dessa parte do diabetes, mas assim, há um alto risco de acontecer aquelas crises abaixo da sola do pé, porque acaba com o tempo ficando meio que adormecido. Y lo que mencioné recién, las neuropatías, las alteraciones de la sensibilidad, Pode acontecer em qualquer meio. Sí, puede ocurrir, ¿verdad?, pero generalmente se da más en el miembro inferior al principio, pero puede ocurrir justamente esas neuropatías, ¿verdad? Lo que pasa es que a medida que va perdiendo la sensibilidad, entonces no siente cuando se golpea. Entonces le hinchó una espina, no sintió, y si no revisa bien su pie, ¿verdad?, no sabe que tiene una herida y se infecta, ahí está el problema. Se infecta. E eu vi um caso na internet de um morador de rua, né? Ele tinha quebrado, tinha
machucado e ele estava com aquela bota ortopédica e acabou machucando. E quando descobriram, ele já estava no estado já de No, tratação, já estava y no justamente porque no siente, ¿verdad? Y después lastimosamente se llega a las amputaciones porque ya no es viable, ¿verdad? O sea, siempre se trata justamente cuando se llega a tiempo, cuando se descubre a tiempo, con la antibiótico-terapia, una buena limpieza, un buen tratamiento, entonces se evita esas consecuencias, ¿verdad? Se evita entonces esas consecuencias que uno trata de evitar siempre. Pero cuando ya no hay caso, cuando no es viable, entonces tiene que recurrir a esas medidas extremas, entonces, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, ¿verdad? Justamente eso le tienen que mencionar a sus pacientes, ¿no? Que se cuide para evitar las amputaciones, porque ellos no se cuidan y al principio no le dan importancia, porque no duele eso, no es porque aumenta tu glicemia a 200 que le está doliendo el estómago o le está doliendo la cabeza, ¿verdad? Sino que uno no va sintiendo y después ya llega la complicación, ahí está el problema, y va muy de la mano con la hipertensión también, y va muy de la mano con las dislipidemias también. Entonces, son todos amiguitos que se quieren reunir, ¿verdad? Todos se quieren reunir ahí y hacer la fiesta, ¿verdad? La placa de ateroma, ¿verdad? El infarto, ¿verdad? Entonces el ACV, ¿verdad? Entonces son amiguitos que se quieren reunir siempre, ¿verdad? Hipertensión, diabetes y dislipidemias, ¿verdad? Dislipidemias. Bueno, eso entonces en cuanto a la regulación de la glicemia depende entonces de sus valores. Va a depender entonces de los valores de la glicemia. Ahora, la somatostatina va a tener un efecto inhibidor sobre ambos. O sea, cuando se está liberando mayores concentraciones de insulina, lo que va a inhibir es el efecto del glucagón. Y cuando se está liberando mayores concentraciones de glucagón, va a inhibir el efecto de la insulina. Entonces, la somatostatina lo que va a hacer es ejercer un efecto inhibitorio sobre ambos, dependiendo de las concentraciones y dependiendo de cuál tenga que actuar en ese momento. Eso entonces con relación a las células pancreáticas principales que encontramos entonces a nivel pancreático, ¿verdad? Después vamos a tener lo que serían las células menores de los islotes, que les dije que liberaban diferentes tipos de hormonas. Y estas hormonas ya habíamos encontrado en otras regiones, principalmente a nivel intestinal. Esas hormonas que son liberadas por células enteroendocrinas. Por ejemplo, aquí recién mencionamos acá en la célula S, liberaba entonces secretina, ¿cuál? La célula S, en el intestino, pero acá en la glándula, en los islotes del Langerhans, vamos a tener que la célula S va liberando entonces, ¿verdad? Va liberando entonces secretina. Aparte de eso también va liberando, ¿verdad? Va liberando entonces esta célula, la célula enterocromatín, ¿verdad? Va liberando entonces motilina y sustancia P, ¿verdad? Ese es de enterocromafil, para que entiendan, para que no confundan con las células S. La célula S a nivel entonces intestinal, células enteroendocrinas. Ahora las células EC, ¿verdad? Sería células enterocromafil, de ahí las siglas, enterocromafil. Van a liberar entonces secretina, motilina y sustancia P, ¿verdad? La secretina, mismo efecto que va cumpliendo entonces la secretina que es liberada por las células S, ¿verdad? Va a actuar entonces estimulando la secreción de bicarbonato a nivel de los conductos. Ese fluido rico en bicarbonato que es parte de la secreción pancreática. La motilina que va a mediar que va a estimular la motilidad gastrointestinal. Vamos a tener que la célula epsilon que va a liberar grelina. ¿Dónde también se liberaba grelina? En el estómago. Células enteroendocrinas a nivel del fondo del estómago también liberaban grelina, que iba a estimular el apetito. Las células entonces B1 que van a liberar entonces el péptido intestinal vasoactivo. Ese péptido intestinal vasoactivo entonces que tiene un efecto similar entonces al glucagón, o sea, también va a estimular el aumento de la glicemia, pero aparte de eso también va a tener un aumento de la actividad gastrointestinal, actividad secretora intestinal y actividad secretora pancreática. O sea que también estimula, aparte de las células S, aparte de las células I,
también para las células de uno de los islotes van a estimular la función exócrina del páncreas. Las células PP, ¿verdad? Que van a liberar entonces polipéptido pancreático. Polipéptido pancreático. Vamos a tener entonces que ese polipéptido pancreático lo que va a generar es un efecto inhibitorio sobre la secreción pancreática y va a estimular la secreción gástrica. Va a estimular entonces la secreción gástrica. Entonces son células que encontramos en menor proporción en los islotes. Corresponden alrededor del 5% entonces de las células de los islotes, que van a liberar entonces hormonas similares a las que ya encontramos a nivel de las células enteroendocrinas intestinales. La diferencia es que estas se van a encontrar dentro de los islotes pancreáticos. Dentro de los islotes pancreáticos. Sí. Vamos a tener un receso.